Es tiempo de entrenarte y conocer más de Dios. ¿Quiénes pueden ser parte de la Escuela de Nuevos Creyentes online? Todo el que lo desee, porque el ser entrenados en la palabra de Dios es sin duda tu mejor decisión para crecer de manera integral. Matricúlate ingresando a entrenate.comunidadosana.info. Entrénate desde donde estés.
gracias por acompañarnos en este espacio en el cual te invitamos a que compartas esto con tus amistades, porque sabemos que el Señor nos está llevando a un mayor desarrollo en nuestra formación como jóvenes, pero también a entender que su palabra es esencial para nuestra vida. Así que comparte esto con algún conocido a través de tu Facebook, a través de un link, pero es importante que podamos compartir lo que el Señor está haciendo con nosotros, pero que también te va a usar a ti para ser de bendición para otros jóvenes. En este momento quiero introducir al tema y quisiera comenzar leyendo lo que está en Santiago, capítulo 1, del verso 12 al 18. Hemos estado hablando acerca de creer en el Señor y acerca de tener comunión con el Señor, para que nuestra fe vaya creciendo y seamos desarrollados y formados en el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Pero el verso 12 de Santiago 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y vemos cómo en el verso 16, Santiago dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartirte en este tiempo? Para que podamos en el día a día poder soportar. Una de las cosas que dice la palabra al inicio es: bienaventurado el que soporta la tentación. Y parte de soportar no es simplemente estar ahí recibiendo golpes, porque va a llegar un momento en que no vamos a poder soportar. Pero las Escrituras nos enseñan a mantenernos firmes. Es ahí donde la fe, creer en sus promesas, nos va a ayudar a perseverar en medio de toda la tentación que podamos estar enfrentando. La tentación no tiene rango de edad. Simplemente hay diferentes formas en el que el diablo va a venir a tentarnos para poder desviarnos del plan de Dios. Así que dice la palabra: cuando haya pasado la prueba y haya sido aprobado, recibirá la promesa. Entonces vemos que la tentación no tiene origen en el Señor, porque la palabra dice que Él no tienta a nadie, sino que es ahí donde nosotros somos tentados. Uno, por el enemigo que quiere desviarnos del plan de Dios para nuestra vida, pero también la Escritura nos enseña que de nuestra propia concupiscencia también nosotros somos tentados. Entonces, hay una versión que dice de nuestros defectos. Y si nos ponemos a analizarnos, muchos tenemos defectos. Pero cuando la Biblia habla de cuáles son los defectos del hombre, quiero hablarte primeramente de lo que la palabra dice. Que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, hay una perfección con la que Dios nos hizo. Entonces, no podemos ver que hay defecto en nosotros, pero sí hay algo que nos lleva a ceder ante la tentación, y esa es una naturaleza pecaminosa, que es ese aspecto en nosotros que nos hace rebelarnos contra Dios. ¿Y qué es rebelarnos contra Dios? Caminar apartado de Él, caminar en dirección opuesta de Él, caminar sin propósito, pero también entendiendo que hay una inclinación en nosotros hacia lo malo. En pocas palabras, cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, no es solamente una teoría o una práctica, sino es algo natural en nosotros. Pero que tú y yo vamos a tener dos opciones, y una es
¿hago la voluntad de Dios o me inclino a esa parte de hacer lo que yo quiero, lo que es agradable para mí? Entonces, vemos que la Biblia explica la razón por la cual nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque caminamos obviando todos los mandatos que el Señor nos ha establecido en su palabra. Mira, Romanos 8 habla acerca de la debilidad de la carne. Entonces, cuando yo reconozco cuáles son mis debilidades, yo voy a poder lograr identificar cuando la tentación venga a atacarme y voy a estar firme y voy a vencer. Pero también Colosenses capítulo 3 verso 5 habla de hacer morir lo terrenal en nosotros. En pocas palabras, esa inclinación hacia lo malo, yo tengo la responsabilidad de hacerla morir. Por eso es que necesitamos desarrollar una vida en el Espíritu. Y cuando nosotros desarrollamos una vida en el Espíritu, es ahí donde tenemos comunión con el Señor y somos fortalecidos. ¿Para qué? Para perseverar en nuestro caminar con el Señor, pero para estar firme cuando la tentación venga a tratar de derribarnos, nosotros estemos firmes no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor que nos viene a nosotros por causa de entender estos principios espirituales. También Romanos 6, verso 6 dice y habla acerca de hacer destruir el pecado en nosotros. Y es ahí donde nosotros entendemos que hay una decisión mía donde yo comienzo a caminar con el Señor y todo en mi comportamiento, la manera en que hablo, la manera en que me asocio con otras personas, tiene que ir alineado a lo que el Señor ha establecido en su palabra para mi vida, para que yo pueda ser alguien bienaventurado. Entonces, la pregunta que yo quisiera dejarte es, o en algún momento te has preguntado, ok, yo estoy caminando con el Señor, estoy esforzándome, pero ¿cómo hago para vencer la tentación? Entonces, la tentación es una experiencia que va a estar en todo momento en nuestra vida. Lo que va a marcar la diferencia es cómo yo reacciono ante la tentación. Por ejemplo, sé que muchas muchachas que nos están viendo dicen esta expresión: ay, mi tentación son los chocolates. Y pueden ver una barrita de chocolate y se le hace agua a la boca. Pero entienden que si comen chocolate, les sale espinilla. Entonces, y vemos ese balance. Quiero el chocolate, pero no quiero las espinillas. El chocolate me daña y me vuelve y un montón de cosas. Pero es ahí la decisión que uno va a tomar. Entonces, cuando nosotros soportamos la tentación, es resistir ante aquello que viene a tentarme. Entonces, cuando hablamos de concupiscencia, la Biblia habla de esos deseos desordenados, esa inclinación hacia lo malo. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la Escritura? Que nosotros, para poder soportar la tentación, necesitamos estar firmes en el Señor y perseverar y no dejar que esos deseos desordenados que están en nosotros, que nos inclinan hacia lo malo, puedan gobernarnos. Entonces es ahí donde una vida en el Espíritu, una vida de comunión con el Señor, una vida de conocer su perfecta voluntad para mi vida, me va a llevar a creer y a caminar, pero no solamente a creer y a caminar, sino que a perseverar en aquello en lo que yo he creído y en aquello que el Señor me está llevando. Entonces, la concupiscencia lo que hace en nosotros es que cada vez nos apartemos del diseño de Dios para nuestra vida. Por eso Santiago dice: bienaventurado aquel que soporta la tentación. Entonces, no se trata de nuestras propias fuerzas. Sí, hay acciones que nosotros hacemos que nos ayudan a caminar de tal manera que le agrademos al Señor. Pero hay una vida en el Espíritu que nos va a dar esa fortaleza de poder soportar y de poder crucificar esos deseos, esa inclinación hacia lo malo. Entonces, quiero dejarte esto en tu corazón. Recuerda, tú tienes la decisión de hacer la voluntad de Dios o dejarte llevar por ese deseo
desordenado que está en nosotros, que es parte de nuestra naturaleza, pero que el Señor no nos ha dado un doble ánimo, sino que nos ha dado un carácter firme en el Señor, donde cual Cristo es ese modelo que tú y yo debemos de seguir para perseverar, pero también para soportar. Porque hay muchas historias en la Biblia y quisiera destacar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él soportó, pero también Él obedeció. Y esa obediencia lo llevó a Él a alcanzar esa exclamación que dijo Dios cuando fue bautizado. Jesús dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que el Señor pueda decir eso de nosotros es algo fuera de serie, porque nos va a llevar a vivir una vida bienaventurada. Y cuando hablamos de bienaventurado, es aquel que goza de algo que es concedido por Dios. Entonces, la Biblia habla de bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Entonces, bienaventurado el que soporta la tentación, porque el Señor va a conceder lo que está en su promesa para tu vida. Así que yo quisiera concluir con esto, animarte a que tú te puedas esforzar en vivir la vida que estás llevando en estos momentos, a que aún en medio de las circunstancias, aún en medio de lo que puedas estar atravesando, aún en medio de un sistema que está bombardeando a la juventud, a que experimenten, a que prueben, a que, como esta frase que dice: tu cuerpo es tuyo y tú puedes hacer lo que tú quieras con él. Sí, eres dueño de lo que tú quieras hacer con tu vida, pero recuerda que el Señor quiere bendecirte, y parte de la manera en que Dios te va a bendecir es que camine en el camino, valga la redundancia, que el Señor ha preparado. Recuerda lo que dice en Génesis: aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, pero el Señor siempre dice: escoge pues el camino que yo preparé y verás la bendición siendo establecida sobre tu vida, y podrás ser llamado alguien bienaventurado. Así que yo te animo a que sigas perseverando, a que sigas creyendo, a que sigas estableciendo pasos firmes en cada decisión, en cada situación que puedas enfrentar en estos tiempos, a que te mantengas, porque el Señor te llama bienaventurado, y cuando somos bienaventurados, la palabra dice que somos doblemente bendecidos. Así que ese es mi deseo para ti. Recuerda, esto es una carrera que no termina, sino que cada vez que seguimos en esta carrera estamos siendo fortalecidos a través de su palabra, pero a través de apartarnos a tener tiempos de comunión con el Señor. Así que te bendigo y estamos atentos a tus comentarios. Recuerda, puedes hacer peticiones y estamos orando por ti. Hay un grupo de jóvenes que están constantemente orando para que el Señor haga su perfecta voluntad sobre cada uno de nosotros. Así que te bendecimos. Recuerda estar pendiente de nuestras redes sociales y de nuestras plataformas online, porque estamos siendo entrenados en este tiempo, porque hay algo que el Señor quiere hacer contigo y hay algo que Dios quiere hacer a través de ti para tu generación. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que puedas ver el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado a tu vida, pero que en tu corazón tú creas que todo lo que el Señor ha dicho, Él lo va a cumplir. La iglesia no es un edificio. Ese lugar especial para estar en su presencia está en tu casa, tu habitación, tu sala, en tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de la fe. Gracias por tu amor, generosidad y entrega a Dios. Somos iglesia en el templo y en las casas. Es tiempo de entrenarte y conocer más de Dios. ¿Quiénes pueden ser parte de la Escuela de Nuevos Creyentes Online? Todo el que lo desee, porque el ser entrenados en la palabra de Dios es sin duda tu mejor decisión para crecer de manera integral. Matricúlate ingresando a entrenate.comunidadosana.info. Entrénate desde donde estés.